Tu microbioma, al igual que tú, es también único. Es casi tu segunda huella que te hace detectar esos potenciales factores que te están dando un altísimo rendimiento durante tu ejercicio. Entonces tenemos que considerar también que hay que estudiarnos. Consideremos que el deporte también es un estrés. Claro. Vamos a llamarlo así, estrés positivo. Claro. Y eso también influye en una transformación en tu microbiota. Entonces, cuando haces un deporte principalmente de resistencia, por ejemplo, en donde se involucra mucho el rompimiento de fibras musculares, obviamente para contribuir a que crezcan, esto lo resiente tu sistema digestivo. Se habla mucho del yogur. Consideremos que el yogur no es una fuente de probióticos. Generalmente en la etiqueta dice que se le adicionan, pero los procesos por los que se manufacturan algunos alimentos promueven que se pierda. Hay deportistas que posterior a sus competencias se deprimen. Volvemos al balance, a este eje intestino-cerebro. Se deprimen porque hay tal vez una depresión también en tu microbioma, ¿no? Y eso te impacta en tu salud mental. Tú te suplementas con probióticos, pero no tienes una buena nutrición, no haces ejercicio, no haces que se mueva tu sistema digestivo, bueno, magia no es. En este capítulo platicamos con la doctora Erika Flores sobre qué es el microbioma, cómo interviene en el rendimiento deportivo, así como la diferencia entre prebióticos y probióticos, cómo podemos tener un equilibrio en nuestra flora intestinal, los suplementos clave y la relación entre la salud intestinal y el estado de ánimo. Bienvenidos a Rendimiento Conciencia, el podcast en donde la ciencia se convierte en tu mejor aliado para tu rendimiento físico. Hoy vamos a hablar acerca de un tema fundamental y de gran importancia, que es tu microbioma y su impacto en tu rendimiento físico. Soy María José Gómez, psicóloga y nutrióloga deportiva, y hoy nos acompaña la doctora Erika Flores, directora de Biodesarrollos Valmex, una empresa encargada de realizar suplementos. Hola María José, qué gusto volver a estar aquí. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a tocar un tema creo que muy importante y también con muchísimo dudas, mitos y algo que realmente creo que todavía no se explota como deberíamos porque tiene una importancia grandísima, que es pues el tema de la microbioma, ¿no? O sea, de este tema que es la salud intestinal. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la salud intestinal? Bueno, es un tema muy abierto y quisiera comenzar por explicar este famoso concepto que es el eje intestino-cerebro. Actualmente en las redes, en la literatura observamos o sabemos de lo que se llama un segundo cerebro. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué se le denomina así? Bueno, en el intestino existen muchas neuronas, es decir, terminales nerviosas que están recibiendo información tanto de los microorganismos que viven ahí, como esas moléculas que se sintetizan durante el crecimiento de esos microorganismos y que son estimuladores directos de algunas funciones en el cerebro. Entonces, este eje intestino-cerebro impacta significativamente en cómo respondemos a la nutrición, por supuesto, pero también está fuertemente correlacionado con algunos parámetros patológicos o cómo respondes a estrés y enfocado principalmente al deporte. Claro que existen respuestas ahí de cómo nosotros vamos a generar un mejor rendimiento cuando nos ejercitamos. Claro, creo que lo llevamos a un poquito más de solo creer que es toda la función digestiva, ¿no? O sea, creemos que al final de cuentas, pues el tema de intestino nos habla nada más de alimentos, de qué le vamos a dar al cuerpo, pero creo que hoy entendemos y estamos en este aprendizaje de que va mucho más allá, ¿no? Porque realmente esto que mencionas, hoy ya lo conocemos o la gente lo empieza a hablar como el segundo cerebro, pero que realmente el conocimiento no, pues creo que todavía no ha llegado de la manera correcta para entender la importancia, porque muchas veces solo hablamos de, pues hay que chequearlo con la comida y una alimentación saludable, pero no va nada más ahí, porque tú mencionas ahorita el impacto que puede llegar a tener en muchísimas áreas como es el rendimiento. Claro, hablemos un poquito más de este tema del microbioma. ¿Cómo es que empezamos a saber que existe
en tu estómago y particularmente en tu intestino y en la última etapa de tu sistema digestivo, en el colon, es donde existe una mayor diversidad de microorganismos que tú adquieres desde que naces. El parto es fundamental para poder inocular tus primeros microorganismos y después viene la lactancia materna, que es fundamental también para poder contribuir a que tu flora intestinal o tu microbioma sea lo más diverso posible y equilibrado. Eso es un punto fundamental. Conforme vamos creciendo y nuestros hábitos alimenticios, también nuestros hábitos sedentarios o no, o activos, el estrés actualmente, todo eso contribuye a que tu microbioma vaya evolucionando y vaya transformándose. Probablemente para bien cuando tienes hábitos saludables, pero la mayor parte de las veces para mal. Es decir, se va descomponiendo ese equilibrio tan delicado que existe entre la flora que te aportaron durante tu desarrollo, pero que ahora es fundamental para contribuir a tu sistema inmune. De ahí nace este estímulo a que los componentes que te defienden se sinteticen de manera correcta y obviamente permanezcan durante tu desarrollo, ¿no? Y en la etapa adulta, que ese es un enfoque que actualmente se está estudiando mucho. Claro, creo que la etapa adulta pues es la más complicada de mantenerlo porque pues hablamos de este desarrollo desde el nacimiento, pero bueno, creo que ahí no presentamos estrés, que es correcto el factor. Bueno, creo que está acabando con mucho, con todo de nosotros, porque al final de cuentas sí, el estrés pues viene a afectar totalmente nuestra salud intestinal y no nos estamos dando cuenta y la gente no está pues combatiendo esa parte de los hábitos, que es pues algo que hablamos mucho, el tema de tener hábitos saludables, el descanso, todo lo que hace que nuestro funcionamiento sea el correcto. Y ahora si le agregamos el ejercicio, el hablando de una persona con buenos hábitos, con una persona que a lo mejor tiene ya una buena alimentación o unos buenos hábitos y que aparte pues practica algún deporte de manera regular, constante, ¿cómo nos puede afectar a nuestro rendimiento, nuestra salud intestinal? Consideremos que el deporte también es un estrés. Claro. Vamos a llamarlo así, estrés positivo. Claro. Y eso también influye en una transformación en tu microbiota. Entonces, cuando haces un deporte principalmente de resistencia, por ejemplo, en donde se involucra mucho el rompimiento de fibras musculares, obviamente para contribuir a que crezcan, esto lo resiente tu sistema digestivo. Entonces, los deportistas y también las personas que de manera habitual hacen ejercicio deben cuidar el tema de la salud intestinal, porque se empiezan a sintetizar factores de inflamación, porque la inflamación al final es una respuesta que te protege, ¿no? Entonces, cuando estás en este proceso de estrés deportivo, tienes que empezar a considerar que tu microbiota va a perder el equilibrio. Y ahí es donde empezamos a identificar cuáles son los elementos que debemos de reforzar en nuestra nutrición. Recordemos, la nutrición es la primero. Y posteriormente identificar los componentes suplementarios que debemos favorecer en la ingesta para cuidar ese estrés que estás dando a tu microbioma y que está desequilibrando y que nos está llevando a perder algunos microorganismos que son muy susceptibles durante ese momento, ¿no? Entonces ahí es cuando observamos la correlación entre la salud intestinal y tu rendimiento, que está ahí directamente relacionado con tu sistema inmune. Sí, porque creo que justo hoy estamos en esta era de pues tener más conciencia, o bueno, está empezando a tener más conciencia el cuidado personal, el ejercicio, el estar activos, el estar como en deportes que nos demandan demasiado, pero creo que nadie les ha dicho que eso también es un estrés. O sea, que realmente no, o sea, por tener un estilo de vida saludable como lo pensamos, porque hago ejercicio todos los días o porque me preparo para un maratón o para una competencia, no por eso estoy hablando de que no estoy afectando o dañando a mi cuerpo, ¿no? O sea, porque sí, realmente lo estamos sometiendo a un estrés y creo que cuando estamos hablando ya de niveles altos rendimientos, personas que obviamente
pues se entrenan en cargas muy elevadas, pues su estrés cada vez es más elevado. O sea, creo que ahí es interesante ver dónde está la balanza, ¿no? De decir, a ver, soy sedentario y pues tampoco es lo bueno, ¿no? Pero también lo estoy llevando a un extremo competitivo, pero también lo estoy dañando. O sea, también muchas veces mi rendimiento no se ve, o sea, no podemos medir el rendimiento por la cantidad de ejercicio que hacemos, porque si yo tengo unas cargas altísimas, pero no estoy cuidando los otros aspectos, como es justamente mi salud intestinal, alimentación, descanso y muchos temas más, pues entonces tampoco lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, tampoco voy a tener el resultado que yo quiero, porque más allá de darle un beneficio, lo estoy afectando. Claro, mira, ahora la ciencia nos pone a disposición muchos más elementos y herramientas para poder conocerte. Cada persona es única. Y aunque tú generes una estrategia de cuidado personal, creo que ahora podemos acceder a elementos que no son tan evidentes como tu genética, como tu microbioma. Es decir, tener información para tomar decisiones más acertadas acerca de cómo cuidarte, no solo durante tu estrategia de entrenamiento intenso en un competidor, por ejemplo, sino antes, todo el proceso previo a tu preparación más alta o a tu demanda más alta, pero también posterior a digamos que a tu competencia, ¿no? Entonces, todas esas etapas te llevan a que todo el tiempo tienes que estarte cuidando de una manera muy personalizada, ¿no? Tu microbioma, al igual que tú, es también único. Es tu historia, es casi tu segunda huella que te hace detectar esos elementos o esas faltas o esos potenciales factores que te están dando un altísimo rendimiento durante tu ejercicio. Entonces, tenemos que considerar también que hay que estudiarnos. Claro. Sí, esta misma parte de creer que no todos necesitamos lo mismo, no todos somos iguales. Justamente, aunque practiquemos el mismo deporte, tengamos la misma meta, no podemos ni llevar la preparación ni nada de la misma manera. Y bueno, hoy que sabemos la importancia o que empezamos a ver el cómo empezar a cuidarnos, creo que pues el tema de los prebióticos es algo que hablamos mucho, pero creo que se sabe poco, porque es muy común, es como un suplemento muy digerible, porque a todos nos va a caer bien, porque no te hace mucho mal, pero realmente creo que no se está haciendo de la manera correcta. Primero que nada, vamos a hablar de las diferencias entre el probiótico y el prebiótico. Un probiótico es un microorganismo vivo que tiene una función determinada en tu sistema digestivo. Obviamente en el sistema digestivo hay muchos microorganismos de muchos tipos, pero hay que centrarnos en que este tipo de organismos vivos tiene un efecto positivo y equilibrante sobre tu salud. Eso es muy importante, ¿no? Porque podemos hablar de una bacteria patógena que también es una bacteria igual que el probiótico, pero tiene efectos nocivos en tu salud. Entonces podemos empezar por lo más sencillo, por ahí. Es un microorganismo vivo que es parte de tu sistema digestivo. Ahora, un prebiótico es un concepto que se acuñó relativamente reciente, por ahí de los 90s, con el estudio de los sustratos, es decir, ese alimento que necesita el probiótico, este microorganismo vivo, para poder subsistir y para poder considerarse como parte de esta microbiota. Entonces, el prebiótico es una fibra, pero no cualquier fibra, es muy importante comentarlo, ¿no? Son sustratos o son comidas específicas que usan los probióticos para poder multiplicarse. Entonces ya tenemos el probiótico, que es un microorganismo vivo, el prebiótico, que es su alimento, es una fibra muy especial, y ahora, muy recientemente, yo creo que tendrá no más de 10 años que empezamos a hablar de los posbióticos. Es decir, que cuando un microorganismo, un probiótico crece, se alimenta de este prebiótico, generalmente sintetiza factores que son determinantes en tu inmunidad, enzimas,
vitaminas, que es muy, muy importante porque el ser humano no es capaz de sintetizar sus propias vitaminas. Entonces, ¿qué hace el probiótico al alimentarse de su prebiótico? Generar esos compuestos y liberarlos a tu sistema digestivo para estimular tu sistema inmune. Entonces, como observamos, la naturaleza es maravillosa y tu cuerpo sintetiza todo lo que necesitas. Solo que contribuimos mucho a ese desbalance de una manera intensa, ¿no? Con nuestros hábitos de vida, claro. Entonces, bueno, estos 3 elementos ahora se considera que son indispensables mantenerlos en equilibrio también. No solo la parte de la ingesta de los probióticos, sino cuidar también estos elementos que se están sintetizando en tu colon y en algunos otros tractos de tu sistema digestivo. Ok, y ahora que ya sabemos la diferencia de estos 3, sabemos que hay fuentes, sobre todo de probióticos y de prebióticos, ¿no? Que es, pues creo que aquí hay también un tema donde sí hay alimentos de donde los podemos obtener y está la suplementación. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos platicar acerca de lo que sí podemos consumir en un alimento y de lo que es un suplemento? Porque creo que ahí cambia totalmente, pues, el rumbo de esto. Claro, hay alimentos que te proporcionan probióticos, como por ejemplo los alimentos fermentados. Se habla mucho del yogur. Consideremos que el yogur no es una fuente de probióticos. Generalmente en la etiqueta dice que se le adicionan, pero en los procesos por los que se manufacturan algunos alimentos promueven que se pierda si es que existen esa funcionalidad. Entonces es muy importante considerar que no todo lo que se indica como suministro de probióticos lo es en realidad. Tenemos en los suplementos, que es, digamos, que el formato sugerido para poder ingerir probióticos, una gran diversidad de ofertas, ¿no? Hablamos de 2 conceptos principales, que es la concentración, los famosos billones, y la otra es que qué tipo de cepas o de microorganismos están en esa formulación de suplementos. Estos 2 criterios son fundamentales para la toma de decisiones en qué elegir en el estante, porque hay tantas fórmulas y también hay tantas informaciones un poco sesgadas, ¿no? Acerca de lo que es mejor para ti. Mientras más billones es mejor, o mientras más cepas es mejor. Creo que debemos tomarlo con mucho tacto, ¿no? Sí, entonces realmente creo que llegamos a la conclusión para la gente que nos escucha, entender que si nosotros queremos tener una buena cantidad de probióticos, pensarlo en el alimento hoy en día no es nuestra mejor decisión, justamente por todo lo que mencionas de temas de procesos, de temas que a lo mejor sí está adicionado, pero realmente creo que ni siquiera pueden llegar a las dosis correctas, y más allá que todos los procesos que llevan cualquier tipo de producto, pues no nos va a dar lo que nosotros queremos. Y en temas de alimentación creo que también me gustaría tocar el punto del kefir, porque sé que también es algo que también causa mucho movimiento en la gente en consumirlo, porque creemos que también ahí hay un gran beneficio. Por supuesto, el kefir es un alimento fermentado. Y mientras más cercanos estemos de los procesos originales, pues obviamente es mejor. Porque ¿qué pasa con el kefir? Tiene los probióticos, tiene los prebióticos, que es la lactosa que está presente en la matriz, digamos, en ese mezclado original. Y por lo tanto, al momento de crecer, porque el kefir al final es un proceso vivo, claro, y se está sintetizando también el posbiótico. Entonces, como vemos, es un alimento completo. Okay. Y que se sugiere que lo tomes. ¿Cuál es el problema? Es un derivado de lácteo. Entonces hay personas que tienen susceptibilidad al tema de la lactosa. Tiene grasas, y si no es correctamente realizado, o sea, el kefir al final es un proceso muy tradicional, ¿no? Y que hay que ir a buscar esos kefires que todavía se hacen con el estilo original. Pero ya se convierte después en un alimento procesado. Si lo vemos en una marca súper comercial y que no esté considerado, digamos, como un proceso bien controlado en el tema, sobre todo de los probióticos y cómo se fermenta, pues entonces va perdiendo en este proceso la calidad de lo que nos vamos a ingerir, ¿no? Entonces, ¿es un alimento recomendado fermentado para la ingesta de probióticos? Sí, sin duda.
como parte de tu dieta lo debes incluir, que sea de buena calidad. Claro, creo que ahí es este tema, ¿no? O sea, el decir sí es bueno, o sea, sí lo deberíamos de consumir, pero creo que nos regresamos al punto siempre de la elección, de no puedo ir nada más al supermercado y agarrar el primero que encuentre y ya creer que estoy haciendo todo un proceso positivo para mi cuerpo cuando pues tal vez ya estoy realmente dándole algo procesado, ¿no? O sea, algo que ya no me va a dar el beneficio. Entonces creo que justamente por ahí va todo este aclarar y todo esto de enseñar a la gente de que no es porque ya lo consumo, entonces ya, pues ya, ¿no? O sea, como que tenemos mucho esta idea. Creo que en todos los temas de los hábitos saludables, yo siempre les digo a mis pacientes, no porque ya entraron al consultorio, pues ya hicieron la dieta. O sea, claro, al final hay mucha chamba que hacer afuera de cada proceso y creo que en la elección de nuestros suplementos o de los productos que introducimos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema digestivo, hay que hacer este mismo análisis. Y regresando al tema, creo que es lo que más pues causa aquí controversia, este tema de los billones y las cepas. ¿Cómo podemos pues transmitir un poco la importancia o el cómo elegir o el por qué no tantos billones realmente es un beneficio o por qué no ver una lista eterna de cepas? Me está hablando de que es un buen producto. Claro, la ciencia ha avanzado mucho en conocer ese famoso equilibrio entre las cepas que están naturalmente en tu sistema digestivo, ¿no? Entonces, primero es conocer qué es lo que necesitas con la asesoría de un especialista. Es decir, si tú tienes inflamaciones crónicas en tu sistema digestivo, tienes problemas de constipación o de diarreas frecuentes, pues ya son síntomas, ¿no? Que tienen que llevarte a consultar a un especialista. Sabemos ahora por la bibliografía científica con estudios clínicos muy, muy consolidados, tanto en personas como en modelos in vitro y como en animales, que no necesitas una gran cantidad de microorganismos. Por el contrario, hay que conocer cómo está tu microbiota intestinal para saber cuál es el origen de ese desequilibrio, qué te está faltando y por qué te está faltando. Hablábamos del estrés, que es un condicionante severo en ese impacto negativo a algunas colonias de microorganismos o de probióticos que son muy sensibles a las condiciones, al estado de ánimo y obviamente a tu estado de salud. Si consumes poca fibra, pocas verduras, pues les estás dando menos de comer a tus probióticos. Y entonces obviamente van a dejar de ser potencialmente una defensa o una barrera contra los patógenos, ¿no? Lo van a dejar de entrar. Porque recordemos que esos pequeños espacios que hay en tu colon para que se implanten los probióticos, a veces también son los mismos espacios donde se implantan los patógenos. Si tienes menos de las buenas, pues van a venir las malas y se van a instalar bien a gusto. Y todavía peor si no les das de comer lo adecuado para que se fortalezcan. Entonces, no necesitas cientos de cepas en tu suplementación, ni tampoco cientos de billones. Lo que necesitas es consultar a tu nutriólogo y consultar a tu médico en quien confíes más y compartirle la necesidad de hacer análisis para ver cómo estás respondiendo en tu sistema inmunológico y cómo está tu sistema digestivo. Por supuesto que lo ideal es hacerte un estudio de microbioma, ¿no? Pero bueno, no todos tenemos alcance a ello. Entonces, el consejo de tu especialista va a ser el mejor para decir, mira, consume 3 cepas, una combinación de 3 cepas en 1 billón, en 2 billones, dependiendo de cómo respondas a ese primer tratamiento, puede ser que sea suficiente. Ya si posteriormente continúas con un síntoma, un malestar, entonces se irá regulando este tema. Recordemos que son organismos vivos y que lo que necesitas es solo colocar unos cuantos para que tu propio sistema empiece a reproducirlos. Entonces, ¿para qué gastas tanto dinero en tantos billones y en tantas cepas y a lo mejor solo necesitas un pequeño estímulo para que tu cuerpo responda? Claro, porque también vemos obviamente este factor, ¿no? Ahora ya como creemos que entre más pues es mejor,
Ya tenemos también unos precios elevadísimos a veces en algunos suplementos, en algunos probióticos, hablando específicamente, que entonces mucha gente también cree que pues le es imposible llegar a la suplementación porque, pues bueno, el probiótico que le recomendaron está carísimo, no es sostenible para la persona, entonces pues deciden no hacerlo cuando muchas veces pues no necesitan tanto, o sea, necesitan un empujoncito, ¿no? O sea, es como un poquito para que tu cuerpo, porque pues volvemos a lo mismo, es algo que nuestro cuerpo realmente ya trabaja por sí solo en esto, simplemente pues todos los factores que nosotros le aventamos en nuestra vida diaria, pues lo perjudican en ese aspecto. Por supuesto, y consideremos que como un microorganismo vivo, también está sometido a los efectos del entorno en donde crece. Entonces, si tú te suplementas con probióticos, pero no tienes una buena nutrición, no haces ejercicio, no haces que se mueva tu sistema digestivo, bueno, magia no es, ¿no? Como ya lo hemos dicho anteriormente, esto es un complemento a una nutrición balanceada y a un estilo de vida saludable, no hay duda. Debemos también pensar que todo esto depende incluso de tu estado de ánimo. Hay que considerar factores de positivismo mental para que tú también estimules desde tu mente cómo responde tu sistema digestivo y esta ingesta de probióticos a que se reproduzcan de una manera correcta. Es un equilibrio, un balance tan delicado que si solo lo reposas en consumir suplementos y porque es mucha cantidad ya vas a tener ese resultado positivo, no perdamos de vista que todo esto es un sistema que camina en un equilibrio, en un balance. Sí, pensar que la suplementación, en este caso hablando de los probióticos en específico, no podemos cargarle toda la responsabilidad de nuestro bienestar a un suplemento, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre platico en mi consulta y les digo a mis pacientes, la alimentación es un bracito del todo, o sea, ¿por qué? Porque está la suplementación, el descanso, el ejercicio, el estrés, o sea, es un montón de cosas que realmente nos permiten pues estar como en un balance, que no podemos darle la responsabilidad a una pastillita o a un polvito en las mañanas para que tenga orden y balance en todos mis aspectos. Y si regresamos al deportista, creemos o consideramos que un deportista, su consumo de probióticos debería de ser siempre. Hay quienes no lo necesitan. ¿Qué hablamos de ese tema? Por supuesto que el deportista, por su estilo de vida, por su estilo de nutrición, porque recordemos que un deportista de alto rendimiento tiene una ingesta de calorías, de carbohidratos, de fibras, etcétera, en picos, ¿no? Cuando te estás preparando para hacer deporte, comes mucho, o posterior en tu recuperación comes mucho. Entonces, todo eso somete a un estrés a tu sistema digestivo. Hay que moverse muy rápido en términos de viendo tu intestino, hay que moverse muy rápido y hay que empezar a sintetizar lo antes posible estos factores inmunológicos que te bajen la inflamación, que te recompongan todos tus músculos, todas estas fibras que están rompiéndose constantemente. Entonces sí, en el deportista, y eso lo dirán los expertos y lo dice la literatura, sí hay que suplementar con probióticos al deportista de una manera constante. Eso no implica que siempre tomes lo mismo. Volvemos otra vez a que hay que analizar tu microbioma y analizar la respuesta sintomática que te da ese estado de tu microbioma. Si tenemos una inflamación persistente posterior al ejercicio, no solo es tu fisiología o lo que alcanzas a ver en tu cuerpo, sino también qué está pasando dentro. Hay deportistas que posterior a sus competencias se deprimen. Volvemos al balance, a este eje intestino-cerebro. Se deprimen porque hay tal vez una depresión también en tu microbioma, ¿no? Y eso te impacta en tu salud mental. Entonces creo yo que en el caso de los deportistas y o por supuesto con el acompañamiento de sus especialistas, sus entrenadores, hay que conocer el estado del microbioma y estarlo monitoreando y sí suplementarse. Qué importante esto que dices de creer, ¿no? En una depresión posterior a
y que en realidad a lo mejor nosotros tenemos este término de la depresión, es como fatal, algo me pasó, alguna situación pues de mi vida o una pérdida, alguna situación, pero que realmente pues lo emocional no solo, o sea, que este tipo de situaciones nos pueden pasar también por un tema intestinal, ¿no? O sea, que por una situación, y creo que hay esta parte donde no logramos entender, porque es complicado comprender cómo una situación en mi intestino me puede llegar a tanto, ¿no? A una situación emocional tan alta, o sea, y tan, pues, tan fea, porque al final de cuentas no es una, pues una situación agradable, pero cómo justamente el pensar en algo tan grave es darle la importancia y darle pues el cuidado y el tiempo necesario para tener una salud intestinal, porque nos puede llevar a mucho. O sea, creo que a veces no medimos hasta dónde nos puede llevar a padecer algo de este nivel, ¿no? Sí, claro. Digo, la ciencia es a veces una herramienta muy importante para entender qué está pasando con este recién mundo del microbioma, ¿no? Se sabe ahora, por ejemplo, que el cerebro no es una entidad completamente estéril. Hay bacterias en el cerebro y también bacterias que están jugando a tu favor. Es decir, que están sintetizando elementos que son necesarios para tu salud mental. Pero si hablamos desde el microbioma intestinal, el microbioma es responsable de sintetizar hormonas, dopaminas, serotoninas. Entonces, ¿cómo no correlacionar tu estado de ánimo con el estado de salud de tu microbioma? Esos shots de adrenalina que estás sintetizando cuando estás en el pico de tu ejercicio y que te hacen estar feliz y querer más, después está el bajón. Claro. Se dejas de sintetizarlo, porque si estuvieras feliz todo el tiempo, qué cansado, ¿no? Digo, yo he estudiado este tema, ¿no? Qué cansado estoy. Pensado ser tan alegre todo el tiempo. Exacto. Entonces, ese bajón está también estrechamente interactuando con el estado de tus microorganismos. Se cansan, ¿no? Y se mueren también muchos durante ese estrés. Por ello, ese factor de suplementación en esas situaciones de estrés es indispensable. Ahora lo podemos entender hasta como en un tema de sentido común. Dale eso que está perdiendo durante esos momentos de una síntesis de muchas cosas en tu cuerpo tan alto, cuando empiezas a ser un deportista que te está exigiendo cada vez más, ¿no? Y es que a veces en el tema del deportista, creo que sobre todo a lo mejor cuando están en una etapa de preparación, nunca quieren que llegue este bajón, ¿no? O sea, estamos siempre tratando de llevar al cuerpo a un límite y luego ese límite ya no es el suficiente y más y más. Entonces, durante un periodo de preparación, si lo vemos así, para una competencia, una carrera, algo, estamos en un punto donde queremos estar en el modo feliz todo el tiempo, o sea, porque queremos que el cuerpo esté trabajando a tope con una exigencia enorme todo el tiempo. Entonces, muchas veces en ese proceso creo que es cuando más intentan cuidar, pero creo que cuando más perjudican, porque es cuando empiezan a pues consumir todo lo que todo el mundo les diga, todo lo que ven en todos lados, para poder mantenerse a ese nivel de tope, ¿no? O sea, para poder pues nunca bajar, aunque después va a llegar un bajón que va a estar terrible y peor que si hubieran bajado durante el proceso y lo hubieran hecho de manera medida. Pero también creo que está esta parte en el rendimiento donde le estamos ya metiendo al cuerpo de todo, sin conocimiento, sin nada, por vivir este tope todo el tiempo. La recuperación es fundamental, es decir, darte ese espacio para que tu cuerpo vuelva, me encanta este concepto, a la homeostasis. Buscar otra vez el equilibrio, y tiene mucho que ver con que le recompongas lo que perdiste, donde des espacio a que tu propio cuerpo genere sus defensas y reconstruya con sus propios elementos. No es necesario estar después de un trabajo muy duro o de una competencia muy intensa, estar con todos los suplementos y estar atiborrándote de cosas. No, yo creo que es darle a tu cuerpo lo que va a necesitar,
esos módulos, por ejemplo, proteicos, ¿no? Eso es muy importante. Pero también esos módulos de microbioma que necesitas, no los que dice una etiqueta o por lo llamativo que tenga en letras enormes, pero ustedes también es temas de mercadotecnia. Claro. Y te ponen los 90,000 billones o no sé cuántos en unas letras tremendamente grandes. No. Hay que ser reservados en ese tema y ahora disponemos también de mucha información dada por especialistas que ya son, digamos que toda su vida han estado estudiando este tema del microbioma y que saben de nutrición y que también saben de la parte neurológica y del deportista. Esos son los especialistas que hay que ir a buscar para que te digan de qué va tu suplemento. Claro. Y bueno, ya casi acabando, hablando en todo este tema de la suplementación, si pudiéramos elegir, que creo que es un tema que después vamos a tener que profundizar mucho más, si pudiéramos elegir qué suplementos no recomendar, pero que pensáramos que son positivos para alguien, para que mejore su rendimiento, ¿cuáles considerarías que serían los importantes? Bueno, la literatura nos habla de esta gran familia o del género Lactobacillus, que eso sí nos suena. También hay un género que se llama Bifidobacterium y que eso lo podemos encontrar ya en resultados con estudios en personas y que eso demuestra que impactan positivamente y que los vas a necesitar en tu microbioma. Ahora, las concentraciones dependerán también muchísimo de lo que tu especialista te recomiende, ¿no? Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado con elegir suplementos probióticos que tienen una gran cantidad de cepas. Es muy complicado, nosotros como fabricantes sabemos que es muy complicado mezclar diferentes cepas porque tienen requisitos de crecimiento distintos, interaccionan también entre ellos y posiblemente no porque venga en la etiqueta que tienes 12 cepas, esas 12 cepas están vivas y esas 12 cepas están en concentraciones equilibradas. Hay que conocer muchísimo acerca de cada una de ellas para poder decir, bueno, esta con esta va, se llevan bien. Estas sí se llevan bien, exacto. Porque eso sucede en tu microbioma. Hay unas que se llevan bien y otras que no se llevan bien, ¿eh? Como la realidad, como la vida. Y todo exceso también es malo. Por eso la normatividad, la reglamentación COFEPRIS establece también límites para formular un probiótico. Y eso te da también un criterio muy poderoso. Es decir, tu suplemento que está en el anaquel, ¿está avalado por COFEPRIS? ¿Tiene en el etiquetado la autorización de buenas prácticas de manufactura? ¿Ese fabricante tiene los elementos necesarios de permisos y etcétera para poder fabricar un producto? Digamos que desde el consumidor podemos empoderarnos a través de identificar en esa etiqueta qué información es valiosa para nosotros, ¿no? Sí, creo que antes de meternos a cepas, cantidades, empecemos a ver quién hizo ese producto, ¿no? O sea, si realmente tenía pues todos los permisos, capacidad y todo para formular ese producto, mucho más importante que pensar en si trae tantas cepas, tantos billones, porque obviamente nos cuesta entender pues al público en general que cepas si se llevan bien, que cepas no, que todo, pero creo que un laboratorio o alguien que tenga todo este lineamiento de permisos, pues sabrá qué hacer realmente en su producto. Claro, y no olvidar que todo esto tiene que ir siempre de la mano de la consulta a especialistas. Claro. No hay como, aunque esté sano, ahora pensamos que las personas sanas no tienen que ver a especialistas, ¿no? No, toma de la mano a tu nutriólogo, a tu médico familiar, ¿no? O consulta con expertos en este tema digestivo para que puedan darte esa recomendación. Y creo que un tip bien interesante es el tema de los alimentos fermentados. O sea, hay que ir a buscar esos alimentos que están hechos de manera artesanal, con buenos ingredientes, que sí te den ese aporte de la fuente natural. Y bueno, conocemos el tema de la kombucha, pero la kombucha hecha de manera artesanal, no envasada y ya pasada por procesos. Volvemos a ese tema, ¿no? Entonces, recomiendo mucho voltear hacia los alimentos fermentados, por ejemplo, los pepinillos. Ahí tienen probióticos adentro. Los pepinillos fermentados
Es uno de los alimentos de donde se aislaron los primeros probióticos, ¿no? En los vegetales fermentados. Entonces, bueno, no olvidar que por ahí también tenemos fuentes naturales bien interesantes. Creo que nos podríamos quedar hablando de este tema y de todo lo que hay, muchísimo, pero bueno, muchísimas gracias, doctora, por aceptar, por estar aquí, por compartirnos toda esta información que sepa que para la gente es muy valiosa y le vamos a aportar mucho con esta información que les acabamos de dar. Es un placer siempre y creo que nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias, doctora. Llegamos al final de este episodio. Un episodio más en donde les brindamos toda nuestra información, tratamos de darles un poco de conocimiento de todo lo que sucede en la actualidad. Yo soy María José Gómez y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, comentarnos si tienen alguna inquietud, algún tema de interés, y esto fue un episodio más de Rendimiento Conciencia.